no crean que estamos fingiendo que estamos en Confe y que vinimos a hacer un podcast con público. Por eso yo siempre que salimos de los estudios de El Heraldo Media Group a hacer una emisión de La Pinche Complejidad, pido una prueba. ¿Estamos en Confe o no? ¡Sí! Qué buenos efectos de audio tenemos en La Pinche Complejidad. Yo siempre lo he dicho. No, estamos en Confe. Y estamos muy contentos de esta jornada que ha dedicado el Heraldo Podcast a través de sus distintos productos, justamente a través de la Guía del Hater, a través de PTPT, a través de La Pinche Complejidad, a explorar las distintas aristas de la discapacidad intelectual. CONFE es una organización de la sociedad civil que se dedica específicamente a generar iniciativas que buscan visibilizar y que buscan además allanar el campo a las personas que viven con discapacidad intelectual. Me da mucho gusto que nos acompañe Ernesto Rosas, que es el director de vinculación institucional de CONFE y que es una persona que está muy dotada para hablar de esto por dos razones. Primero, Ernesto vive con una discapacidad visual. Por otra parte, Ernesto tiene una larga trayectoria en el sector público. Trabajó en muchos organismos, en muchas instituciones, tanto de gobierno como de Estado, que abordan entre sus problemas la discriminación y la discapacidad. Es un tema que ha tratado de manera muy específica. Y tercero, y este se le envidio mucho, porque es abogado. Mi padre quería que yo estudiara Derecho y no le hice caso. Y lo sigo pagando. Y ahora tengo, sí, de verdad, porque además sí tengo mucho interés en los temas jurídicos, lo he desarrollado tardíamente, pero pues no tengo con qué. Y soy muy lector y soy tan lector que a veces me da por leer leyes. Eso es algo que hago con alguna frecuencia y no tengo todas las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, déjenme irme a otro lado, que ya ven que esto es algo que nos gusta mucho en La Pinche Complejidad, y empezar hablando de la época en que se creó la Fiscalía General de la República. ¿Se acuerdan que antes era Procuraduría General de la República y se volvió Fiscalía General de la República? ¿Por qué? Porque iba a ser ya una fiscalía autónoma, iba a ser un órgano autónomo independiente del poder, independiente del gobierno, independiente de quién estuviera en la presidencia. Al fiscal, a diferencia del procurador, no lo iba a nombrar el presidente de la República y eso iba a garantizar equidad en la impartición de justicia. ¿Y qué creen? Que no. ¿Y por qué no? Porque no existía la normatividad, las leyes secundarias, la adecuación al marco jurídico para que esto fuera realidad. Y hubo una época en que hubo una campaña muy vigorosa desde la sociedad civil para que hubiera una fiscalía que sirva y pues todavía seguimos sin tener una. Y Ernesto, yo tengo la impresión de que con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad pasa un poco lo mismo. Y fue una lectura que me eché en preparación, el texto de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y particularmente el capítulo 2 que toca a trabajo y empleo. Y además le eché un ojito también a las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Y un poco lo que vi es, hay en ambas leyes como una declaratoria de buenas intenciones de lo que debería suceder para tener un verdadero marco jurídico y políticas públicas para la inclusión laboral de las personas que viven con una discapacidad y de manera señera con una discapacidad intelectual. Pero la verdad es que no vemos un panorama en donde haya una inclusión vigorosa de personas que viven con una discapacidad particularmente intelectual y tengo la impresión de que más que exista verdaderas leyes secundarias o políticas públicas o normas oficiales mexicanas para la inclusión de personas que viven con una discapacidad intelectual, pues más bien lo que hay es iniciativas aisladas de empresas que deciden porque tuvieron un buen equipo de recursos humanos, digamos, un buen diseño de gobernanza corporativa, incluir personas que viven con una discapacidad o con una discapacidad intelectual. ¿Tengo razón en esa lectura o sí tenemos un marco jurídico y políticas públicas que incentivan la inclusión laboral de personas que viven con una discapacidad intelectual? Bien, pues me parece muy interesante esta acotación porque partimos de que no necesariamente debieran
aunque las circunstancias lo obligan, no debieran de haber leyes especiales. De hecho, constitucionalmente se señala que las leyes tienen que ser de carácter general y no especiales. ¿Por qué se han dado especiales? Porque precisamente en el ámbito de la discapacidad estamos muy aislados, lejanos de los reflectores sociales, y ha habido la necesidad en consecuencia de decir, bueno, pues vamos a crear leyes que particularmente identifiquen cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad, más allá de que cualquier ley tiene esa característica de que es considerada y contemplada para todas las personas. Y entonces, efectivamente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, igual que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y todo el marco jurídico que hay en la materia, señalan cosas muy precisas, señalan cosas muy particulares en el trabajo, pues, sin duda alguna, el trato igualitario, la igualdad de oportunidades, los derechos para tener actividades laborales que tengan connotaciones muy específicas para personas con discapacidad, como por ejemplo una reducción de la jornada laboral, permisos para poder asistir a actividades rehabilitatorias o particulares que su discapacidad la lleva, accesibilidad o materiales que puedan permitirle a la persona desarrollar una actividad laboral. Todo eso es muy bueno. El meollo del asunto es cuando nos sentamos y decimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a hacer realidad lo que en estos documentos vienen? Y ahí es donde creo que no hemos avanzado todo. Hay una ley que es la ley del impuesto sobre la renta, que establece lo que se llaman los estímulos fiscales, que es dar alguna reducción a los impuestos que una empresa paga, siempre y cuando contraten a personas con discapacidad. Pero algunas veces nos han dicho, el tema es que esos estímulos o ese procedimiento para que me contemplen descuentos en mis impuestos es enredado, no es sencillo, y entonces el empleador dice, pues mejor lo contrato porque tengo conciencia de hacerlo, porque socialmente me ayuda, pero los estímulos, gracias, pero no me quiero meter con lo que el gobierno tiene, ¿no? Entonces creo que sí, en ese sentido, lo que nos falta en buena medida es cómo aterrizamos lo que sí existe y que es un marco jurídico amplio y que tenemos que considerarlo, pero hay que trabajar en ello. Pero entonces más bien lo que tú identificas es un problema menos de legislación y más de políticas públicas y de comunicación. Sí, en ese sentido, y en el otro, que tenemos muchas leyes que son declarativas y no tienen, bueno, y si no se cumple esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué sanción puede haber en alguien que contrata a una persona con discapacidad y resulta que la tiene en un rincón sentada y le dice, pues tú vas a trabajar en algo que no te gusta, y si no te gusta, pues te aguantas, y si no te vas? Ese tipo de situaciones hay que encontrar cómo sí existen métodos normativos y también institucionales que garanticen que la persona no sea vulnerada en sus derechos, ¿no? Yo identifico una segunda fuente de problemas más allá de la esfera de lo público, de la legislación y las políticas públicas, Ernesto, para la inclusión laboral de personas con discapacidad y con discapacidad intelectual particularmente, que tiene que ver con la educación. Déjame ponerte un ejemplo de otra área, digamos, de la humanidad, pero que me parece, pues digamos, cercano. Hace poco me tocó trabajar un proyecto para una empresa que no tiene una política de género, que tiene a trabajadoras mujeres, que creen que son una empresa muy equitativa porque tienen muchos trabajadores mujeres, pero pues no tienen licencias de maternidad más allá de lo legal, no tienen licencias de paternidad, sino pues digamos, les cae bien las mujeres, las contratan y son buenas gentes, pero no hay verdadero conocimiento de qué debería de ser una política de género al interior de la empresa. Y no hay dolo, simplemente pues, no saben qué es eso, pues no tienen idea de que existe. Yo tengo la impresión de que con la discapacidad, como con la sustentabilidad y como con muchas otras cosas, pasa lo mismo. Es decir, hay quizás un poco una ignorancia del empresariado en general y de las áreas de recursos humanos en particular respecto a las buenas prácticas, a las mejores prácticas para
fomentar un ambiente de trabajo incluyente y con políticas que garanticen, digamos, una diversidad en los recursos humanos de la empresa. No hay un problema ahí también de educación, o sea, no hay un problema de la gente, o sea, de las carreras de ingeniería industrial o psicología o relaciones industriales o administración de empresas en donde no hay una introducción, digamos, a las buenas prácticas y las mejores prácticas en temas como la discapacidad. Sí, sí, totalmente convencido de ello. De hecho, por eso la convención tiene todo un artículo el artículo 8 que nos habla de toma de conciencia. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los sectores. Y digo, ahora que estamos hablando del laboral, hace rato que decían en otro podcast sobre cuáles son los mitos y realidades. Hay un tema con las personas que contratan a una persona con discapacidad intelectual, es en el sentido de decir, es que, ¿qué va a hacer? No creo que pueda hacer nada. Y el otro es un riesgo. Podemos tener a la vuelta de la esquina un riesgo con él, se nos va a venir encima el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, Protección Civil y no sé qué, ¿no? Y entonces dicen, no, mejor no. O cuando muchos, si le llegan a contratar, pues déjalo ahí que haga lo más fácil de la empresa, ¿no? Entonces, creo que sí, sin duda, cuando no se sabe entender y conocer lo que es la discapacidad intelectual en este caso, pues sí, no se quieren arriesgar, no se quieren atrever y mejor dicen, pues mejor démosle la vuelta al tema y mejor vayámonos a considerar el tema de las mujeres, de los grupos LGBTI, etcétera, pero dejémoslo en paz. Y creo que es un tema que sí es cultural, no tengo duda alguna, y que tiene que partir desde la raíz, desde que somos niños, desde que estamos en las primeras niveles educativos, donde hay que conocer y aprender el tema. Leía yo hace poco, además, también en preparación de este podcast, que, digamos, un sector que sí tiene políticas muy vigorosas de inclusión de personas con discapacidad intelectual es el sector tecnológico. Y las empresas de Silicon Valley de manera muy específica. Lo que leía yo es que muchas empresas como Microsoft, como Apple, como Google, de hecho, lo que hacen es reclutar y buscar específicamente personas que viven con ciertos tipos de discapacidad intelectual, como Asperger o que están en el espectro del autismo, porque resultan particularmente aptas para la programación de código. Es decir, esa capacidad de concentración, digamos, en un solo asunto, las hace particularmente dotadas para programar código. Hay muchos casos como Ernesto, de personas cuya discapacidad intelectual se vuelve incluso a lo mejor una ventaja competitiva en el mercado laboral y no lo sabemos porque ignoramos mucho sobre la discapacidad intelectual. Sí, sin duda, en el caso de la discapacidad intelectual, algo que mucha gente no le gusta hacer y que a ellos bien capacitados lo hacen es esas actividades repetitivas, en las que hay que meter todo lo que tienes aquí en una caja, en tus 8 horas, y la persona lo comprende, sabe el valor de lo que está haciendo y lo hace. Mientras que otros dirán, pues se distraen, se aburren, lo primero que dicen, yo ya quiero hacer otra cosa porque esto sí a mí me cansa. Consecuentemente, creo que en ese sentido, esa es una de las habilidades que pueden considerarse en la discapacidad intelectual. Y la otra es que son personas que no buscan el conflicto, buscan tener una actividad y no andan metidos en situaciones que luego a veces otras personas involucradas laboralmente pues andan en asuntos de hablar de los demás o tratar de fingir que estoy trabajando y mejor que otros lo hagan, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido la persona llega exactamente a saber que lo que va ahí es a trabajar y no es otra cosa, ¿no? También me topé con un estudio que dice que las empresas que tienen políticas de inclusión de personas con discapacidad intelectual suelen tener mejores índices de productividad. ¿Es por eso? ¿Es por el ambiente de trabajo que genera la presencia de personas con discapacidad intelectual? Sí, sin duda. Al principio lo llegan a ver como que competitivo desde el punto de vista de que creen que los van a consentir, de que creen que les van a dar muchas facilidades y a veces dicen, si produce más,
a mí me van a obligar a hacer algo más porque no puedo yo hacer menos que ellos. Esa es una visión al principio que puede ser un tanto difícil, complicada, pero si los empleadores y los que están cercanamente del sector productivo lo consideran como más como un estímulo que una competitividad incierta, pues sí ayuda porque genera un ambiente en el que dicen, pues estamos con personas que creíamos nosotros mismos que no iban a ser capaces y están haciendo lo mismo que yo y en algunos hasta más. En ese sentido, la empresa se vuelve, digamos, una suerte de escuela, digamos, que logra el advenimiento de una reforma cultural, es decir, al convivir con una persona con discapacidad intelectual en el trabajo, porque hay una política de inclusión de nuestra empresa, es posible que vaya modificándose nuestra relación con las personas que viven con una discapacidad intelectual en otros entornos, en la familia, en la escuela, en el metro, en una tienda, etcétera. Sí, se va generando, digamos, quiero usar el término como una etiqueta para la empresa en la que dicen, mira, es que esa empresa hemos visto que contrata personas con discapacidad y ahí viene el tema de la responsabilidad social, en donde más allá de que a la marca le beneficia esto, en la práctica quienes son los clientes dicen eso tiene un valor. Y luego los mismos empleadores, los directivos, todo eso que va trascendiendo el tema de que hay personas con discapacidad en su entorno, van aprendiendo a que no solamente pueden ver a alguien productivo, sino también a alguien en las calles, alguien en el trabajo, en la escuela, alguien en el metro, en un centro cultural. O sea, es de alguna forma un aprendizaje y una toma de conciencia en automático. Hemos estado hablando en esta conversación, Ernesto, sobre todo de discapacidades intelectuales que son muy visibles, es decir, están en el espectro del autismo, o de tener Asperger, o no lo mencionamos, pero está flotando, padecer parálisis cerebral. Son discapacidades intelectuales muy vistosas. Pero la mayoría de las discapacidades intelectuales son más bien silenciosas. Y de hecho, hay muchas personas con discapacidad intelectual que tienen trabajo, no porque haya una política de la empresa de emplear personas con discapacidad intelectual, sino porque la empresa no sabe que está reclutando a una persona con discapacidad intelectual. El ejemplo, digamos, paradigmático de esto es la dislexia. La dislexia es una discapacidad intelectual, pero es una discapacidad intelectual invisible. Y es una discapacidad intelectual que no tiene por qué ser un obstáculo para trabajar. Hay softwares, hay sistemas, hay metodologías de trabajo para que una persona con dislexia pueda trabajar muy bien, y todos conocemos personas con dislexia, pero que lo anuncie en la empresa y que la empresa se ocupe de, digamos, procurar el mejor ambiente de trabajo también para una persona con dislexia, ayudaría mucho. Ese es el reverso de la moneda, ¿no, Ernesto? Es decir, esta un poco cultura de silenciar las discapacidades intelectuales porque el trabajador cree que está en desventaja y porque la empresa no es sensible al asunto, ¿no? Sí, ciertamente. Yo conozco, por ejemplo, recientemente se abrió un área de atención a trabajadores con discapacidad en la Corte y quisieron hacer un registro de personas que ya estaban trabajando en la Corte y que presentaban una discapacidad, y descubrieron que algunos no querían decirlo. Y no lo querían decir porque pensaban, si lo saben, a lo mejor me corren. Si lo saben, me van a tratar de otra forma, ¿no? Y yo ya estaba aquí adentro, ¿no? Entonces, es un tema que hay que trabajar las dos partes, ¿no? Donde hay que identificar, bueno, ok, manifiesto que tengo una discapacidad, pero también les digo, pero ya tengo aquí 8 años trabajando y no había pasado nada, ¿no? A lo mejor ahora lo único que va a suceder es que me van a dar más facilidades con equipo con ciertas características, con mobiliario que sea más cómodo para mí, o el baño que sea adaptado, qué sé yo, ¿no? Situaciones que de alguna manera puedan ser beneficiosas para ambas partes, ¿no? ¿Cómo se logra construir esa cultura de la confianza? Es decir, ¿cómo se transforma una empresa y cuáles son, digamos, las metodologías y los recursos a las que puede recurrir una empresa para tener un entorno no solo más inclusivo, sino de mayor confianza?
Sí, bueno, pues me parece que siempre el elemento de darle una oportunidad a la persona es un primer paso. A veces dicen, bueno, es que no sé si vaya a funcionar, no sé si vaya a generar un buen ambiente laboral, etcétera. Y el decir, bueno, le voy a dar una oportunidad, pero no solamente la oportunidad de decirle, pues vente a trabajar y ya no, es un acompañamiento. Porque si esa oportunidad no la sumamos con el acompañamiento, con la participación, los apoyos, que hace rato se comentaba, los apoyos son significativamente importantes en las personas con discapacidad intelectual. Cuando tú le dices, la manera más adecuada de poder convivir con tus compañeros es que seas empático, que platiques con ellos, que no te trates de llevar fuerte con los demás, que no molestes a las mujeres aunque te resulten atractivas, etcétera. Todo eso es un acompañamiento, son los apoyos en los que la persona puede funcionar y generar un mejor ambiente, ¿no? Que es lo que pues particularmente en CONFE hacemos, ¿no? Capacitarlos, no en qué es lo que tienes que hacer laboralmente, sino cómo debes conducirte en una actividad laboral, en el entorno que te gira, ¿no? Tanto una empresa como un trabajador pueden acudir a CONFE para pedir orientación en esta materia. Sí, claro, ¿no? La empresa, los responsables de recursos humanos pueden venir y solicitar orientación, participación en actividades que les puedan identificar más claramente qué es la discapacidad intelectual, los compañeros de trabajo que puedan llevar a cabo esto y sin duda alguna las personas con discapacidad intelectual que no han tenido una oportunidad laboral o no la han encontrado o no han tenido estas opciones, pues aquí pueden tener esta apertura, sin duda alguna. Tú eres director de vinculación institucional de CONFE, vienes del sector público y tu chamba aquí en buena medida, pues digamos, estriba en llevar la relación de CONFE con el sector público. No hay mejores prácticas de inclusión laboral para la discapacidad en general en la iniciativa privada, pero en México tampoco las hay en el sector público. ¿No le tocaría al sector público ser el ejemplo de las mejores prácticas para la inclusión de personas con discapacidad? Sin duda alguna, no puedes tú plantear políticas públicas que las apliquen otros y no la hagas en ti mismo, ¿no? No me puedo atrever a decir que no hay nadie o que son minúsculos los grupos de personas con discapacidad que trabajan en el sector público, pero lo hacen y muchos de ellos sin que haya una política interna que les garantice una mejor condición de vida. Hace como dos sexenios en la administración pública de la Ciudad de México se abrió un programa de contratación a personas con discapacidad, plazas de alrededor de 130 lugares se distribuyeron en diferentes partes, en alcaldías, en edificios públicos de salud, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó? No acompañaron esa apertura de la administración pública al trabajo en decir, bueno, tus perfiles son tales y te voy a llevar a que trabajes en materia laboral, en materia de cultura, en el deporte. Y entonces llegaban y quienes los recibían decían, pues es que me dijeron que vas a trabajar aquí, pero no sé ni en qué te voy a poner a hacer, así es que siéntate aquí y no te preocupes. Pasaba las 8 horas sentada la persona sin hacer nada. Entonces, esa política que parecía era extraordinaria, pues iba a fracasar y fracasó porque quedaron muy pocos en el trabajo porque son los que lograron convencer, tal vez concientizar y llegar a qué es lo que voy a hacer, pero muchos otros, incluso particularmente, mejor se retiraron porque decían esto no es para mí, ¿no? Entonces creo que sí, hay que hacer un trabajo muy fuerte en la administración pública en la que no solamente haya reformas, sino también trabajo interno en el que verdaderamente sepan lo que están haciendo para con ellos mismos. Déjame, pinches, complejizar la cosa un poquito más. Había dos instituciones que eran particularmente útiles en este sentido.
CONAPRED, que es una institución que tenía un error de diseño institucional porque no era un órgano autónomo, sino era un desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y eso hizo que terminara siendo pues básicamente un escritorio irrelevante en la Secretaría de Gobernación a partir del sexenio pasado. La otra es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que vive un trance, digamos, particularmente dificultoso, en donde parece recientemente una institución más preocupada en defender al gobierno que en defender a los ciudadanos del gobierno. Al estar estas dos instituciones, digamos, que eran como las instituciones fundamentales de defensa de los derechos humanos y de defensa, digamos, de la diversidad en todos sus avatares, ¿a quién le toca generar esta política pública? ¿A la Secretaría del Trabajo? Es decir, esa es la institución que debería estar vigilando por el advenimiento de esta sociedad más inclusiva en términos laborales. Es un tema transversal, sin duda alguna. Si es laboral, indudablemente que tendría que ser la Secretaría del Trabajo, pero también le toca un papel importante a la Secretaría de Educación, le toca a Bienestar, le toca a Movilidad, todos estos elementos en donde confluye la posibilidad de que una persona se incorpore laboralmente, ¿no? Una educación que te permita tener pues, la educación básica o media superior, por lo menos, una movilidad en la que tengamos un transporte que le permita ir al lugar de trabajo con cierta autonomía, una secretaría de salud en la que atienda cuáles son las condiciones en que la persona tiene que estar en mejores posibilidades óptimas para desempeñar su trabajo. Y así nos podemos ir a diversas áreas en las que las instancias participan de manera muy importante, pero creo tocaste un punto bien central en esto. No estamos teniendo hoy por hoy instancias con las que podamos voltear y decir, oye, aquí me están discriminando, aquí están violando mis derechos y necesito que me protejas, necesito que haya un procedimiento que garantice que haya un orden en esto y consecuentemente, pues incluso hasta se sancione al que lo está haciendo, ¿no? Entonces, hoy tendremos que ver cómo se fortalecen mejor entonces los ordenamientos que garanticen sanciones y que ya no tengamos que esperar que órganos que estaban creados para estos fines pues solamente se conviertan en un papel, ¿no? O sea, un poco lo que me estás diciendo es que tendría que ser una política de Estado. Difícilmente una dependencia aislada pueda procurar un cambio cultural y un cambio de la cultura laboral, sino tendría que venir, me imagino, desde lo más alto del Ejecutivo y o del Legislativo. Sí, la participación de los tres sectores, porque incluso el judicial, desde el punto de vista de la impartición de justicia, recientemente se ha expedido lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y ahí afortunadamente ya estamos hablando de que hay que generar medidas de acceso a la justicia, es decir, accesibilidad física, elementos de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual que quieran en un momento dado conocer por qué me están demandando, cuál es la resolución que se llegó y que la pueda yo leer directamente, medidas de comunicación a distancia. Y en el legislativo, pues, que se fortalezca más la existencia de cambios legislativos orientados hacia una diversidad y entre ellos hacia la discapacidad. Así como se planteó hace años que tendría que verse las leyes con perspectiva de género, también tienen que haber con perspectiva de discapacidad, que no esperemos que solo la Ley General para la Inclusión sea la que tenga algo que ver, sino la Ley del Trabajo, la del Seguro Social, la del Deporte, la de Educación, etcétera, ¿no? Que tengamos una amplia gama de posibilidades. Y en el Ejecutivo, que se aterricen esas leyes con programas, con políticas que verdaderamente garanticen que esto se cumpla, ¿no? Que no se vea que solamente las políticas deben ser desde el punto de vista de la asistencia social, como creo que actualmente se ha visto, y que no estamos en contra de ello, pero faltan muchos otros temas por tocar. A ver, yo veo el Poder Judicial tantito emproblemadito, digamos, ahorita como para ocuparse del asunto. Creo que tiene unos pendientes un poco más urgentes que atender. No lo veo en la agenda legislativa actual y no parece haber sido ni remotamente una de las prioridades que la presidenta de la República enunció el día de su toma de posesión. Entonces, pues no parece ser por ahí. ¿Se puede lograr algo a
a nivel gobiernos estatales y legislativos estatales, ya que el entorno federal no parece el más propicio en estos momentos? Sí, claro. Y existen normatividades estatales, municipales, y creo que algo de lo que habrá que participar, incluso confluir las organizaciones de la sociedad civil en ello, existen hoy alrededor de 4 o 5 institutos especializados para atender a personas con discapacidad que están incorporados a la administración pública. Algunos ya incluso en las políticas han empezado a desaparecer o a reducirse en su connotación, como es el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Pero creo que la administración pública va de alguna manera a no llegar a esos extremos de reducir a su mínima expresión estos temas, cuando vean que la participación de las organizaciones sea todavía mucho más decidida. Hoy creo que no tenemos que fortalecer este tema y de alguna manera eso sí lograría que los gobiernos estatales, los gobiernos municipales volteen a tener una mejor actitud que la materia federal. ¿Hay gobiernos estatales o municipales que lo hacen particularmente bien, que se te ocurra ahora? Sí, actualmente en Guanajuato se ha creado lo que es la Subsecretaría de Atención a Personas con Discapacidad, que me parece que es un gran avance, apenas en esta administración que está iniciando en Guanajuato. Me parece que eso es importante. Tenemos en Querétaro que se están generando programas de inclusión laboral. Acaban de generar la Secretaría del Trabajo del Estado y una universidad estatal un diplomado precisamente de inclusión laboral a personas con discapacidad, que me parece que eso es importante. En la Ciudad de México, pues estamos ahorita esperando qué pasa con la nueva administración, pero hasta ahora hemos tenido el Instituto de Personas con Discapacidad que ha trabajado bien, aunque debo decirlo honestamente que el problema ha sido presupuestal. Hay asignaciones reducidas en esto, pero vamos, se está haciendo algo. Creo que en estos 3 puntos me parece que hay cosas buenas. En algunas otras se ha quedado un poquito en medio. Yucatán lo estuvo haciendo bien, pero creo que viene el proceso de reducirlos institucionalmente, ¿no? ¿Está en el rango de CONFE, más allá de la asesoría que brinda y de lo que visibiliza el problema de la discapacidad intelectual y la necesidad de su inclusión, hacer cabildeo directamente con los poderes, con las instituciones para transformar esto en términos de legislación y políticas públicas? Sí, sin duda. Nosotros en CONFE somos un organismo que tenemos alrededor de 100 organizaciones en el país, en 20 estados de la República, y sin duda que tenemos el compromiso de no solamente brindar servicios, sino somos una instancia que tenemos que ser escuchadas por la administración pública, hoy incluso fortalecido porque la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que todo lo que tenga que ser legislación, cambios administrativos, normativos y operativos y demás, tienen que ser partiendo de la base de la escucha de las propias personas con discapacidad de sus organizaciones. Entonces, creo que hay elementos que fortalecen el derecho mismo de que nosotros tengamos que sumarnos a ello, pero también que encontremos interlocutores abiertos para ello. Sé que actualmente la tarea no es fácil, pero sí, sería peor si no lo intentamos. Acérquense a CONFE, está aquí en la descripción la liga del sitio web, de las redes sociales de CONFE también. Tengo una última pregunta, Ernesto, porque Ernesto y yo tenemos una coincidencia en la introducción de este podcast, que quienes están aquí no están escuchando ahorita porque ya la grabé, pero la van a escuchar cuando salga este capítulo al aire. Yo hablaba de cómo una de las grandes influencias en mi vida y la persona que me sensibilizó a la discapacidad cuando tuve el privilegio de trabajar con él en la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, antecedente de CONAPRED, fue Gilberto Rincón Gallardo.
con quien tú también trabajaste, Ernesto, y estuvimos haciendo en CONAPRED específicamente, y estuvimos haciendo tú y yo, antes de entrar al aire, memoria de Gilberto, que fue un hombre excepcional en muchos sentidos y en este también, y de cómo Gilberto, la candidatura presidencial de Gilberto Rincón Gallardo en 1999 y 2000 y su participación en aquel debate presidencial, de alguna manera puso en la agenda de la ciudadanía muchos temas que tenían que ver con la discriminación y particularmente la discapacidad con la que él vivía también. ¿No son importantes también figuras como Gilberto para visibilizar este tipo de entornos y situaciones? Es decir, ¿no hace falta también un gran vocero público sobre discapacidad intelectual, que vuelva a poner en la circulación de la agenda no solo política, sino sociocultural, el tema de la discapacidad y particularmente de la discapacidad intelectual? Sí, estoy completamente de acuerdo. Todos los movimientos sociales han requerido o han tenido que encontrar un líder que es el que pues rompe con los estereotipos y rompe con las barreras que a veces se imponen no solo socialmente, sino en la administración pública. Y hace rato que no lo tenemos. Está Gilberto Rincón Gallardo, sin duda alguna, alguien que tomó en sus manos el tema desde la necesidad de que existiera una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que lo hizo a partir de una instrucción presidencial para ello. Tenemos líderes que ya no se encuentran, como en su momento Federico Fleischmann, que fue quien fundó Libre Acceso. Aquí en CONFE pues han pasado muchas personas que tienen un valor muy importante, ya no digamos las familias que en sí mismas generaron la causa de esta institución, que con sus liderazgos hicieron lo que hoy tenemos en CONFE, pero que con el tiempo pues van dejando de existir por el tiempo, por otro tipo de situaciones, y nos vamos viendo que los liderazgos se han ido diluyendo. Entonces creo que esa es una labor pendiente que tenemos los que estamos en las organizaciones, de trabajar mucho en los liderazgos, porque eso es lo que abre puertas. Yo creo que también en las representaciones culturales es muy importante. Pensemos en el cine, en figuras como Christopher Reeve o como Michael J. Fox o como Katharine Hepburn al final de su vida, que visibilizaron, digamos, distintos problemas de discapacidad o de salud mental y que se volvieron un poco embajadores, digamos, de estos problemas, y se volvieron también pruebas vivientes de que podían seguir siendo grandes estrellas de cine y al mismo tiempo ser personas que vivían con una discapacidad intelectual o con un problema de salud tanto física como mental. Entonces, en ese sentido, a mí también me da mucho gusto que ahora que vinimos a transmitir varios podcasts del Heraldo Podcast aquí a CONFE, en la guía del hater de mis amigos Montse Simoy y Oscar Uriel, estuviera Mónica Arce, que es una actriz que vive con discapacidad intelectual, que ahora está en una película como protagonista y que tuvo la oportunidad Oscar y Montse de platicar con ella. Si pueden, oigan también ese episodio de la guía del hater, así como el episodio de PTPT, en donde Nuria Ocampo también conversó con una mujer brillante que vive con una discapacidad intelectual. Muchísimas gracias, Ernesto Rosas, por haber sido parte de este podcast y por acercarnos a la pinche complejidad de ingresar al mundo del trabajo cuando se vive con una discapacidad intelectual. Gracias de verdad, Ernesto. No, hombre, muchas gracias. Para Ernesto Rosas. Muchas gracias.